Hola a todos, ¿está bien así con el volumen? Porque tengo aquí un micrófono super high-tech de Jonas que no estoy acostumbrado. Así que hoy lo habréis visto ya en el correo electrónico, ¿no? Que los envió Jonas. Vamos a hacer primero una gran parte individual por parte vuestra. Os lo muestro aquí. Este sería más o menos el plan que tenemos. Ahora a las 4:20 os ponéis a mirar el enlace os lo ha puesto Jonas en el chat, ¿no? Ahora lo está poniendo ahí. Luego miráis individualmente este video y además tengo dos preguntas. Las dos preguntas están aquí abajo. Eh, Vamos a utilizar un laser pointer aquí. Estas son las dos preguntas que por favor también en estas 45 minutos que ahora tenéis, preparáis, por favor. ¿Cuál es el punto central de Pennycook? O sea, del texto que leímos hoy o para hoy. Y luego, ¿cómo entiende Pennycook el paisaje lingüístico? ¿Qué papel le otorga en su semiotic assemblage? Entonces, el enlace está ahora en el chat. Tenéis estas dos preguntas. Miráis el video. Si surgen algunas dudas, algunas preguntas, luego tenemos unos 10 minutos más o menos para las preguntas acerca del video. Y luego quisiera pasar ya a la discusión de justamente estas dos preguntas. ¿Qué tal os pareció? ¿Cómo es esto? Súper, perfecto, me gusta. ¿Hay alguna pregunta acerca del video? Sí, dime, Anna, por favor. Bueno, no sé si vamos a hablar mucho en detalle del video, pero a mí sí me gustaría hacer un comentario, si se puede. Por favor, sí, sí, sí. Sí. Tenemos 10 minutos planeados para el video. Ok, bueno, me parece interesante. Yo también vivo en La Lengace hace un año y medio Sí, y bueno, me pareció interesante que tu conclusión sea que La Lengace es un barrio multiétnico y multilingüe. Pero yo no sé comparado a qué vos consideras que sea multiétnico y multilingüe. Yo he vivido 5 años en Berlín y 2 años y medio en Boston y la verdad que La Lengace me parece de lo más homogéneo. homogéneo que he vivido en mi vida, ¿sí? O sea, ¿hasta qué punto, no sé, digamos, o sea, comparando con qué te parece que es multiétnico, solo porque hay un restaurante etiópico, uno indio y uno thai, decir que es, o sea, multilingüe, digamos, me parece, a ver, por lo menos lo que yo escucho en lo que vivo aquí, se escucha, o sea, comparado con el resto de Suiza, me imagino que no es muy distinto, porque al final se escucha Schweizerdeutsch, francés, Hochdeutsch y un poco de italiano, pero yo ya me considero con mi español exótica. O sea, y es Sí, muy raro escuchar, o sea, yo de por sí nunca escucho a alguien hablando español. Entonces, o sea, sí, multilingüe, porque ya de por sí a mí me parece Suiza en ese sentido de los idiomas de aquí, sí es multilingüe, pero comparado con, no sé, por decirte Berlín, no me parece para nada multilingüe. claro. Bueno, tenemos a Berlín, que es una metrópolis, y Berna, que es la capital de la pequeñísima Ujú, Suiza, ¿no? ujú, Y además creo que la palabra multiétnico y multilingüe es una palabra bastante amplia. mm, Si en un espacio vive una persona que habla el tamul, ujú, ya cuenta, ¿no? Entonces, y además, como tú dices, lo que se escucha, lo que se oye, ujú, hay que oír las diferentes lenguas que existen en un espacio. Es tal vez también una pregunta que vamos a tocar hoy. mm, Claro, comparado con Berlín, comparado yo qué sé, con Nueva York o con, tal vez no Tokio, pero digamos Singapur, mm, Berna es más homogénea, obviamente, pero sí, tal vez dentro de algunos barrios o en comparación con algunos barrios de Berna, me parece que ujú. sí tenemos un flair tal vez más multi que en otros barrios, diría yo. Me interesaría ver qué opina el resto. Sí, por favor, sí.
yo podría añadir algo. Yo creo que todo tiene que ver con las escalas, ¿no? Es decir, un término que se utiliza también muchísimo en sociolingüística. Y entonces todo es relacional. Digamos que en qué escala estamos hablando. Obviamente Berlín no está en la misma escala que Berna. Ni siquiera dentro de Suiza, Berna está en la misma escala de lo que puede ser Zurich, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué es, en términos de qué escalas estamos hablando? Para Suiza, Berna tal vez no es lo más multilingüe y lo más multiétnico que existe, porque podría decirse que tal vez Ginebra, ¿verdad? O podría decirse que tal vez Zurich. Pero si comparamos Berna tal vez con, no sé, con Fribourg, podría ser que en Fribourg sí que se conviven más o menos, y habría que escucharlo y verlo realmente. Creo que hay un estudio sobre esto, que de la convivencia entre el alemán y el francés, pero tal vez sí existe un mayor repertorio, digamos, que en otros sitios. Y otra vez, si hablamos de escala, a una escala incluso menor, estamos hablando de un barrio dentro de Berna. Si comparamos lo que pasa en este barrio de la Lengas en Berna con lo que pasa en mi barrio, les aseguro que la Lengas es súper, súper multiétnico. Entonces, todo tiene que ver otra vez con las escalas. ¿En qué escala estoy diciendo esto y en relación otra vez a qué o con qué espacio y con qué locus estoy comparando? Creo que ahí está el problema. Voy a apagar mi micrófono. Sí, Diana, por favor, dime. Sí, a mí por lo menos lo que sí me pareció muy interesante es que, no sé si recuerdo bien, pero creo que casi todos los anuncios o todo el paisaje lingüístico que vimos que era multilingüe era tipo top-down, es decir, era de instituciones o de restaurantes, pero no bottom-up. Y entonces, por ejemplo, por qué podemos ver un poco de, digamos, multilingüismo en los mensajes de los obreros que van a ir a trabajar, pero no, por ejemplo, en el mensaje que deja esta persona en la hoja, solamente utilizó el alemán? Y obviamente estamos hablando de que estamos en la región suizo-alemana, pero si hablamos de multilingüismo, podríamos haber encontrado, por ejemplo, ese mismo mensaje, pero en alemán y en italiano, o en alemán y francés, si vamos a tener en cuenta, digamos, todas las lenguas que hay en Suiza. Entonces, sí, como solamente eso, me pareció que era un poco más top-down que bottom-up. O sea, lo de top-down no entiendo del todo. O sea, ¿te refieres a que la mayoría de los signos eran del tipo top-down más que bottom-up? ¿Y los grafitis, a tu modo de ver, no son signos bottom-up? No, sí, son bottom-up, pero digamos que por lo menos lo que vimos era que utilizaban letras para definirse a sí mismos, pero no podríamos saber, o por lo menos yo no recuerdo haber visto un mensaje que fuera en italiano, tipo graffiti, o en francés, tipo graffiti. El único que vimos en italiano en graffiti era también top-down, porque era de un restaurante que era Entre Nos. Sí, exactamente. O sea, ahí estoy de acuerdo también contigo. Tal vez ahí incluso podríamos tomar en cuenta otra vez los marcos espaciales de Callen, ¿no? Donde distinguimos otra vez en qué marcos podemos observar una variedad de lenguas y en qué marcos tenemos la homogeneidad lingüística, donde solamente una lengua rige, ¿no? No sé lo que opinan los otros. Y si no, otras preguntas, otros comentarios. Bueno, aquí solamente brevemente os muestro la ruta que más o menos tomamos Jonas y yo. No, perdón, aquí. O sea, empezamos. Vamos a mirar con el laser point. Empezamos por aquí, bajamos acá, cruzamos esta calle para llegar a la obra esta con los varios signos y subimos al Entre-Nous, al restaurante con el graffiti en la esquina y volvimos, ¿no? Solamente para que lo hayáis visto también. Ahora salgo aquí otra vez. Si no hay más preguntas, pasaríamos entonces a la discusión de las preguntas acerca del texto.
¿Está bien para todos? Sí, Fabio, tu micrófono está abierto. ¿Qué quieres decir? Sí, perdón, quizás un comentario todavía en cuanto, o sea, sobre el vídeo de antes. Lo que me Sí. llamó la atención era que cuando estabas delante de la escuela italiana, o sea, no solo el mensaje estaba en italiano, sino que no sé si te acuerdas del material, del signo, pero me parecía que usaron exactamente el mismo material que se usa más bien en Italia también. No sé si era granito o mármol, o sea que sí, parecía que, no sé, Ujú. estabas en Italia al ver Sí. este signo. Sí, era solo eso como comentario. Si te refieres a esas placas, ¿no? Conmemorativas. Sí, exacto. También cuando Sí, decía escuela italiana, sí, justo al lado del restaurante. O sea, también incluso el material, o sea, parecía sí, muy y italiano. reinvoca, ¿no? Italia. Sí, exacto. Sí, sí, de acuerdo, sí. Dime, Valentina. Enciende el... Ahora. Ok, ya lo logré. Igual, en el mismo local, en el de Alimentati e Vini, me pareció también interesante. Normalmente el inglés está asociado en muchos países con esta cosa de novedad, ¿verdad? Ujú, Y digamos, ahí donde primero el rótulo antiguo está en italiano, después ¿cómo se dice? El anuncio de la tienda en sí está en inglés y dice The New Bern. Y me pareció un idioma interesante para utilizar en, digamos, en Berna, que más que todo es o francés o alemán, pero me pareció interesante utilizar ujú, el inglés ahí. ujú. Y también una pregunta con respecto al mismo local. Vi que en Sí. la puerta del local estaba el placat del coronavirus. ¿Estaba solo en alemán o también estaba en francés? Esos creo que están en alemán porque ahora mismo están en cada puerta, ¿no? Aunque no me he fijado así en detalle, pero me parece que está en alemán. El póster del coronavirus. Acerca del inglés, eh, bueno, ahora ya sé y lo hubiera sabido también en ese momento, sé que se dice de segunda mano y yo creo que el inglés como lengua empleada ahí en el logotipo también de esa tienda le da otra vez ese matiz de sofisticados porque no es una tienda tal cual de segunda mano, sino es curated second hand. Entonces, es un curador, una persona que elige, ¿no? Las piezas que ellos van a vender. Y si habéis, no sé si habéis entrado ya en esa tienda, las piezas que se pueden comprar ahí son hiper raras y rebuscadas y no se encuentran en ningún otro lado. Así que me parece que emplear el inglés en este logotipo añade o subraya ese hecho de que no es second hand normal, común y corriente, sino es segunda mano curada, bien hecha, o de segunda mano de lujo, algo así. No sé si tal vez podría ser una respuesta a tu pregunta. Muy bien, ¿más comentarios? Entonces, quisiera pasar ya al texto que hemos leído para hoy. ¿Qué tal? Primera reacción al texto. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Aburrido? Bueno, a mí me pareció que era un texto bastante complejo, bastante denso, pero sí que reúne algunas ideas centrales, me parece, por el momento, y además la alternativa era un texto de Scollin y Scollin de 2003, y ese texto, como habéis visto, era del 2000, o es del 2018, con lo cual es mucho más actual y retoma todas estas corrientes, digamos, actuales. Ahora, tenemos estas dos preguntas. En cuanto a la afirmación central, ¿no? de Pennycook, ¿qué es lo que quiere decir con ese texto? Dime, Valentina. Ahora. O sea, de lo que a mí me pareció es que a lo largo del texto trata de advocar de una manera nueva de comprender este paisaje lingüístico, o sea, se aleja de los modelos tradicionales
y además de implicar la importancia del multilingüismo y la multimodalidad, también agrega otras dimensiones como la multisensorialidad y cómo estos todos interactúan en el tiempo y el espacio. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien más? Sí, Elsa, ¿no? No, Xochitl. Sí, Xochitl, por favor. Xochitl. Bueno, sí, también igual como lo dijo ya Valentina, creo que él también habla de que precisamente lo que él propone es tomar en cuenta esta relación dinámica que existe entre los lugares, los objetos y los recursos lingüísticos derivados de la interacción de las personas. Que todo eso hace como un paisaje lingüístico que tendría que tomarse en cuenta a la hora del análisis. Ya. Entonces, o sea, ambas cosas estaban o son correctas. Yo, como he dicho, he preparado aquí un mapa mental, se ve así. Ahora, tal vez para que lo veáis mejor, podéis ampliar ¿cómo se dice? La pantalla donde veis a mí o a la pantalla mía para que lo podáis leer. Yo también voy a acercarme un poquito más. Entonces, él hace varias cosas, ¿no? En este texto, o sea, hace preguntas justamente de how do we understand the role of language in relation to this broader semiotic field, como tú muy bien has dicho, o sea, o ambas han dicho que no solamente los recursos lingüísticos importan para Pennycook en ese análisis, sino que tenemos toda una serie de recursos semióticos, ¿no? Que transmiten significados. Y luego, how do we start to account for the relations among linguistic resources, clothes, objects, bodies, buildings, touch, smells, and so on. O sea, ahí tenemos ya una lista que empieza y lo que me parece que le es importante a Pennycook es que no solamente vamos a amontonar, si nos fijamos aquí, no solo vamos a amontonar estos signos o estos recursos semióticos uno sobre el otro, sino que justamente tenemos que encontrar la manera de cómo interactúan y cuál es la relación entre estos elementos. Así que he hecho una pequeña metáfora, que es esta aquí, que sería el muro, donde los ladrillos son justamente estos elementos semióticos, los diferentes elementos semióticos, ¿no? Y lo que ahora nos toca es encontrar cuál entonces es el mortero que junta estos ladrillos para formar lo que sería luego el muro, ¿no? El muro entendido como metáfora para tal vez el paisaje lingüístico, aunque al final ya no estaba hablando del paisaje lingüístico, sino del semiotic terrain, ¿no? Aquí abajo, entonces la pregunta, o una de las preguntas centrales, this chapter suggests that we cannot merely semiotic items to our linguistic landscape inventories, but need instead to seek out a way of grasping the relationships among different ways of meaning. Entonces, eso es lo que acabáis de decir vosotras dos. Ya desde la primera frase está haciendo también una serie de críticas, ¿no? ¿Dónde lo tengo esto? Aquí. Pues que incluso el término más básico en Linguistic Landscape, siendo Linguistic y Landscape, se tiene que reanalizar. ¿Qué significa Linguistic? ¿Qué significa Landscape? O hasta dónde van estos términos, ¿no? Entonces, al final del texto, y lo repito, él ya está hablando del semiotic terrain, porque a lo largo del texto va deconstruyendo el término lingüístico como ya no puede valer
para todos estos recursos semióticos y también deconstruye justamente la palabra landscape, porque el landscape tampoco vale para todas estas, o para el espacio que queremos cubrir con nuestros análisis. Para ello, justo, o solamente una pequeña muestra, o sea, de dónde viene la palabra, el landscape, el paisaje, y nos lo dice Creswell en 2013, lo voy a ampliar un poquito. Es un concepto que tiene sus raíces en the emergence of mercantile capitalism in Renaissance Venice and Flanders. It combined the focus on the material topography of a portion of land, that which can be seen, with the notion of vision. In most definitions of landscape, the viewer is outside of it. Y aquí lo he marcado yo, ¿no? O sea, en un principio solamente se partía de lo que uno ve, pero la gente o el espectador, el investigador como ser humano siempre está fuera de esa visión. Y aquí os muestro un ejemplo donde también en otras disciplinas se ve esta exclusión de lo corporal, que se encuentra en un texto sobre la arquitectura y el diseño, cómo sobre todo se trabaja visualmente en esta disciplina. Dice así: hence, Robert Emery concludes, architects rarely relate their design conceptions to the human body and its multiple forms of embodiment. Instead, the spatial experience is filtered down to the eye, excluding the rest of the body from fully experiencing the design. In reality, however, our experience of the built environment is intrinsically multisensory in nature, in the sense that it involves multiple sensory modalities. 50 years ago, this was already pointed out by Steen Eiler Rasmussen and Kent Bloomer and Charles Moore, etc. Entonces, aquí vemos también como en otras disciplinas, aunque la arquitectura es relacionada, ¿no?, estrechamente al paisaje lingüístico, también tenemos esta exclusión del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que propone? Tenemos aquí la palabra clave de la distributed language. Ahora, no sé si algunos de vosotros podríais explicarme otra vez de nuevo qué entiende él con ese distributed language. Lo digo yo entonces centralmente el distributed language lo que quiere decir es la lengua como sistema ya no existe dentro de nuestras mentes, ¿no? Entonces, desde esta idea de que la lengua ya no está dentro de nosotros, Pennycook llega al semiotic assemblage. Pero tan rápido no es, ¿no? O sea, él va por algunas estaciones, una de las cuales es justamente diciendo que como el origen ya no está dentro del ser humano, y diciendo esto le quita agentividad, ¿no?, al ser humano como origen de la lengua, el origen entonces de la lengua queda fuera del ser humano. Es decir, justamente en las prácticas, aquí lo marco, en las prácticas y los objetos cuando interactúan. Y de ahí él lo denomina semiotic assemblage. Ya en 2004, Scollin y Scollin lo llaman nexus analysis. Y justamente con este semiotic assemblage, lo que va a hacer es intentar analizar estas interacciones y cómo estas interacciones provocan la emergencia otra vez de la lengua, ¿no? Ahora, vuelvo yo aquí. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Yo no veo a nadie. A mí se me colgó. Sí, por favor, Ana. A mí lo que no me quedó claro, o sea, él lo que propone entonces es que en vez de decir linguistic landscape, digamos semiotic assemblage o assemblage o como se pronuncia. O sea, eso es lo que él propone, de cambiar totalmente la denominación, de dejar de decir linguistic landscape y decir semiotic assemblage. ¿O entendí mal? O sea, yo creo que
Y yo digo assemblage, pero será assemblage. No sé cuál es la regla en La inglés. semana pasada tuve una clase de literatura y usaron la palabra esta y decía assemblage la profesora. Ok, pues entonces quedamos en assemblage. Yo Creo que creo es que francés, no sé, la verdad. Pero no importa, sí, no sé si sí, sería lo mismo. seguramente que sea francés. Ahora, Ratito, yo pero pienso... yo creo que un par de etimologías, yo creo que es assemblage en inglés, y claro, assemblage es en francés, pero la palabra en inglés es assemblage. O sea, claro, eso es un préstamo, pero el préstamo está integrado al inglés, y al integrarse el préstamo al inglés es assemblage. Assemblage, bueno, si quieres decirlo assemblage es el préstamo crudo, y claro, es una Es que cuestión de... justo lo vimos la semana pasada y me causaba gracia que tú le dices assemblage. Pero Pero bueno, supongo que Ana, ¿en qué clase lo has visto? ¿Con qué profesora? inglés. En Ya, la bueno, pues no literatura. ha quedado ya, pero ese sandwich en inglés, si le querrá dar un caché y querrá usar el galicismo crudo, perfecto. Bueno, entonces, pero o sea, la pregunta mía sería, según Pennycook, ¿debemos dejar de decir linguistic landscape y decir semiotic assemblages? ¿O cuál es No, la conclusión? no creo que él quiere restituir el paisaje, o sea, el semiotic assemblage por el paisaje lingüístico, sino que el paisaje lingüístico para él, para el entendimiento de Pennycook, es un actor más en el semiotic assembly. ¿Me entiendes? Sí. Lo que él sí dice, o más o menos se entrevé entre las líneas, que no podemos ya hablar de un paisaje lingüístico, porque uno, te construye el término paisaje y dos, te construye el término lingüístico, porque justamente en el texto dice, ¿no?, que tenemos muchos elementos más que transmiten significado, por lo cual no podemos solamente hablar de un paisaje lingüístico. Ampliándolo sería ya un paisaje semiótico, ¿no? Pero ahí todavía tenemos la palabra paisaje, que justamente excluye al propio cuerpo y la corporeidad del investigador. Entonces, tampoco podemos decir paisaje, por lo que en la página 86, me parece, menciona por primera vez y única vez tal vez semiotic terrain, o sea, terreno semiótico. Y en ese terreno justamente surgen todos estos elementos semióticos. Okay. No sé si hay más preguntas. Sí, Diana. Sí, perdón, es que a mí todavía no me queda, bueno, ya me queda un poco más claro como el hecho de que el origen de la lengua está fuera, digamos, del ser humano, está más en la interacción, pero yo todavía no entiendo bien cómo se relacionan los objetos, porque él al final me parece que al final va a decir como que hay una tríada, podríamos decir, entre personas, objetos y espacios, pero en algunas partecitas del texto parece que estuviera también diciendo como que los mismos objetos se relacionan entre sí. Y no me queda claro eso, o si es más bien que el ser humano, a través de esa interacción entre los tres objetos, crea, digamos, un sentido o un significado. Tal vez, ¿has terminado con la pregunta? Perdón. Ok, tal vez aquí nos fijamos en la situación, como él la describe. Él sí que dice que los objetos también se entrelazan entre sí, tienen relaciones. Él menciona a Paturay 2015, en ese texto se explica mejor, a mi modo de ver, pero ahí no vamos a ir ahora. Solo como ejemplo, aquí tenemos abajo los objetos que él menciona que tienen una función o que son actores justamente en este semiotic assemblage. Así que el pescado el Ruby Fish, que la primera clienta quiere comprarse y que luego el dueño del negocio tiene que sacar, provoca, ¿no? Este objeto provoca que el dueño esté ocupado durante un cierto tiempo con el sacar, ¿no? Porque se está
Como está tan congelado, no lo puede sacar. Justamente porque él está ocupado con el sacar del pescado, el customer número 1 no se percata de que el vendedor, el dueño, también es bangladeshi, que proviene de Bangladesh. Y por eso primero empieza con el inglés, ¿no? Al otro lado tendríamos luego el producto que está buscando, ¿no? El cliente número 1 está el Pitcher Lemon. No, Melon, no Lemon, lo he escrito mal yo. Entonces, este melón, Pitcher Melon, perdonad. Este melón también provoca ciertas selecciones lingüísticas, porque primero el cliente está preguntando por use, have you got use, ¿no? Está empleando justamente esta variación de la palabra uche, como nos explica Pennycook, que sería otra vez una variación de la palabra usta. Y usta justamente es Bangladesh, Bangla, otra vez, o sea, la lengua que se habla en Bangladesh. Entonces, el origen tal vez de las elecciones lingüísticas que tenemos en este semiotic assemblage es otra vez un objeto y no el vendedor, porque el cliente número 1 no sabe que el vendedor habla bangla, como él también. Es primero el objeto que luego hace surgir el bangla en la interacción, en el diálogo que tienen estas dos personas, ¿no? De la misma manera tenemos, no sé si hasta aquí está claro para ti, Diana. ¿Más que antes? Ok. Si no, preguntas otra vez. Solo quiero mencionar aquí que también no solo objetos, sino justamente interacciones o prácticas sedimentadas en el espacio también provocan o hacen originar ciertas selecciones lingüísticas. Así, por ejemplo, el customer, Perdón, el ¿puedo cliente. interrumpir? Sí, por favor, dime. Porque quería intentar explicarle a Diana, porque me parece que no entendió, cómo yo lo entendí, que a mí me parece un ejemplo quizá un poco más simple y más cercano a nosotros para entender. Yo me puse a pensar un ejemplo, si yo entro a un lugar y veo a alguien tomando un mate, ¿sabes? Exactamente. Para mí eso es como un indicador de que esa persona alguna conexión tiene con Argentina o con Latinoamérica, y ya de ahí también quizás me surge hablarle en español. O sea, una cosa así, fue mi manera de entender cómo un objeto podía funcionar como parte de este semiótica. Sí, es que yo creo que yo también estoy súper de acuerdo con eso. Puedo ver cómo un objeto puede influenciar, digamos, o la comunicación, pero lo que yo no entiendo es, no sé si es que lo entendí mal, pero me pareció que había como una relación solamente entre los objetos, pero me parece que siempre está mediado en el sujeto, porque es el sujeto el que dota de sentido ese objeto, no el objeto como tal. A eso es a lo que me refiero. Sí. Ahora, francamente, no sé la respuesta. Ahora directamente te puedo indicar el texto de Apaturai, que está también en la bibliografía de Pennycook. Ahí hace unos cuantos ejemplos bastante buenos que ilustran justamente la interacción también entre objetos, porque va enumerando en qué orden o de qué manera o de qué cualidad también es esta interacción. No sé si la profesora tiene alguna respuesta aquí. O tampoco, ¿no? No tengo una respuesta porque yo no he leído el texto de Appadurai, tengo que decirlo así. Ese texto de Appadurai sobre la interacción entre los objetos, porque para mí también es claro que estos objetos, claro, pueden haber una interacción entre los objetos, definitivamente, pero somos nosotros quienes en último término le asignamos un sentido a esos objetos. Esos objetos no pueden comunicar entre ellos solitos porque, ¿cuál es ¿cuál es otra vez ese ojo
perceptivo que le da un significado a la interacción entre esos objetos. O sea, el único ojo perceptivo es el nuestro, ¿no? Que es siempre un ojo localizado, además. Para volver a hablar de estas escalas, es el nuestro ojo el que está situado, localizado, y es ese ojo que le da un sentido a la interacción entre esos objetos, ¿no? Si yo no sé lo que es mate, por ejemplo, yo nunca he escuchado la palabra mate, ni sé, yo no voy a hacer ninguna relación entre lo que puede pasar en esos objetos, ¿no? Entonces es siempre nuestro ojo el que le da un sentido a esa interacción entre los objetos. Yo lo que entiendo es que lo que no se, o sea, justamente de esta visión absolutamente logocéntrica que hemos tenido siempre, no nos damos cuenta que muchas de las interacciones que surgen no de la lengua per se. O sea, siempre hemos hablado de la comunicación y que yo comunico con A y que comunico con B y comunico con C. Pero aquí el centro de la comunicación surge a partir de objetos, o sea, a partir de una materialidad que no es la lengua, o sea, es la que justamente da lugar a todo un entramado comunicativo, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, que es el sentido que le podemos dar a una relación entre objetos. O sea, también si no se trata de mate, también puede ser que veamos el objeto mismo, nos ha pasado miles de veces, o sea, si yo veo una persona con un chullo y que es una persona un poco morena, pues yo ya me pongo a pensar que la persona puede ser boliviana, peruana. Entonces ahí está dando un sentido a esa persona y no ha abierto la boca. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay un sentido semiótico que me puede hacer a mí dar el primer paso para comunicar con otro medio o con otro signo, si quieren, que ya no es meramente material, sino el lingüístico. Creo que ese es un poco de centrar la cuestión logocéntrica y ver que, que en realidad lo que tenemos es un semiótico ensamblado. O ensamblage, como quieran ver el galicismo. ¿Ah? Eso es lo que yo entiendo. No conozco el texto no conozco el texto de Apaduray y tendría que leerlo y me comprometo a leer el texto. Muy bien. No sé, entonces, viendo cuán avanzado ya estamos con el tiempo otra vez, si hay una pregunta urgente, y si no, solamente quisiera, como este es un seminario tratando el paisaje lingüístico, tal vez la segunda pregunta, ¿cuál es el rol? Entonces ya lo hemos tocado también. ¿Cuál es el rol del paisaje lingüístico ahora finalmente? ¿Cómo percibe Pennycook ahora el paisaje lingüístico? ¿Qué pasa con el hecho de que tengamos lengua en el paisaje, en el espacio? Bueno, he preparado también aquí otra vez este mapa mental y es bastante simple, o sea, él lo quita un poquito del trono, ¿no? Y lo pone entre estos diferentes actores de su semiótica assemblage. Así que para nosotros, o sea, también algo de lo nuevo sería que el paisaje lingüístico ya no es un mero trasfondo en el cual se inscribe la lengua o la acción social nuestra, la acción humana, sino que justamente el paisaje lingüístico es un provocador de esa acción y un provocador de las elecciones lingüísticas. No sé si me explico, si está claro esto. Perfecto, Ana, gracias. Ahora, en el último minuto solamente quisiera decir que he elegido este texto justamente porque ataca varios puntos, varias corrientes también del pensamiento, me parece. Y otra vez repito, o sea, esto también es una propuesta de una teoría, una propuesta de una manera de trabajar, pero no es la última palabra que se va a decir acerca del paisaje lingüístico. Entonces, era solamente un texto
un texto denso, un texto complejo, con el cual quería mostraros, ¿no?, cuáles podrían ser los puntos que necesitan más reflexión y donde tal vez también se podrían analizar de diferente manera, ¿no? Por esto también puse ese título, Abrir los horizontes del paisaje lingüístico. Y él nos muestra estos diferentes horizontes acerca del paisaje lingüístico en los cuales podemos hacer más, podemos pensar más, ¿no? Por hoy, gracias otra vez por su atención, también por la participación. Dime, Ivette, por favor. La escucho aquí. Solamente una cosa, quiero decirles que la próxima semana sí tendremos la clase con Kelly González, la va a dar online, la va a dar en línea, y ya ha puesto el texto en Ilias que tienen que leer. Es un texto justamente que tiene que ver con el paisaje semiótico o lingüístico, semiótico más que lingüístico, creo, en las redes sociales. Así que lean este artículo porque nos va tal vez a ayudar, también nos va a abrir otro horizonte sobre lo que supone trabajar con herramientas en línea, o sea, justamente analizar paisajes lingüísticos, mejor dicho, semióticos, en línea. Así que tendremos a Kelly, la tendremos desde Austria, la tendremos online y bueno, ya saben, o sea, la clase va a ser en inglés porque Kelly habla inglés y portugués y como no todos manejamos el portugués, pues lo va a hacer en inglés. ¿Ah? Bien. Yo agradezco mucho a Alejandro porque el texto de Pennicook es un texto muy complejo, es un texto muy difícil, pero es un texto que, como muy bien ha dicho Alejandro, nos abre, nos problematiza muchos puntos, no solamente del linguistic landscape, sino de la sociolingüística en general. O sea, esta manera de centrarnos justamente en la lengua solamente, y es una manera de destronar la lengua y darle corporeidad, darles este embodiment a lo que nosotros hacemos con uno de nuestros recursos, que es la lengua. Así que te agradezco mucho, Alejandro, que hayas introducido este texto muy difícil. No, gracias a ti también por esta oportunidad de poder hablar aquí acerca de mi tema favorito de la lingüística. No sé, ya está, ¿no? Nos vemos entonces en una semana. Yo voy a estar también como oyente otra vez. Bien, perfecto. Entonces yo leeré lo de Apadura y les haré un mini resumen de lo que has dicho con Alejandro, junto con Alejandro. Bueno, hasta luego. Que les vaya muy bien.